Leemos el Salmo número 75. Salmo 75, leeremos los dos primeros versículos. Amén. Salmo 75, versículos 1 y 2. Gracias te damos, oh Dios, gracias te damos, pues cercano está tu nombre. Los hombres cuentan tus maravillas, al tiempo que señalaré, yo juzgaré rectamente. Pueden tomar asiento. El sermón del día de hoy lleva como nombre Dios el juez justo. Y si bien leemos solamente dos versículos del capítulo número 75 del libro de los Salmos, vamos a ir desglosando uno a uno los versículos porque todos nos dan luz de cómo Dios es el justo, es el juez justo, no solamente para aquellos que creen en Él, sino también hay un llamado para los impíos a que crean en Él y no sean tercos en su manera de pensar. Ahora, yo les hago una pregunta. ¿Cómo sería nuestro país o nuestro mundo sin gobernantes, sin leyes? ¿Cómo sería? ¿Habría seguridad entre nosotros? ¿Podríamos salir si cada uno fuera o tuviera un estándar de justicia de acuerdo a la necesidad que tenga personalmente o familiarmente? Sin pensar que asesinar es malo, sin pensar que robar es malo, sino que el estándar de justicia que nosotros tengamos es el que a nosotros nos convenga mejor. ¿Habría seguridad en nosotros? ¿Podríamos estar tranquilos? Sería un caos. Sería un caos. Y hemos estado a lo mejor cerca a esa situación en algunos estallidos que han habido en este país, donde hay cierto temor, cierto de salir porque es un descontrol total y la gente está vuelta loca y cree que su manera de enfrentar necesidades es en lo correcto, siendo violentos o ocupando alguna otra artimañas. Ahora les pregunto, ¿estaríamos tranquilos si fuese esa nuestra condición? ¿Pudiésemos estar tranquilos si a lo mejor el estándar de nuestros vecinos, el robar es algo que es justo porque uno tiene más que otro? ¿Podríamos estar tranquilos? ¿Podríamos salir tranquilos y dejar nuestros hogares en paz y volver y encontrarnos igual a como salimos? Ahora el salmo que leemos hoy nos muestra que hay un juez justo, que hay leyes, que hay alguien gobernando. Y a modo de introducción, el Salmo afirma que Dios tiene el control absoluto sobre la tierra y sobre todos sus habitantes, y lo simboliza como sosteniendo columnas, ¿cierto? Él sostiene las columnas de este mundo. ¿Eso qué quiere decir? Que suceden cosas, que van a suceder cosas, van a acontecer situaciones que a nosotros a lo mejor encontramos que esté mal, pero es Dios quien sostiene esas columnas. O sea, jamás va a haber ese caos total en la tierra. ¿Por qué? Porque es Dios quien sostiene toda su creación. No es un Dios, como creen algunos, que creó el universo y la tierra y se apartó y la dejó a los placeres de la gente. No, Dios sostiene esta creación y lo simboliza este salmo como sosteniendo sus columnas. También enfatiza que Dios es el juez que juzgará con equidad, estableciendo un tiempo para juzgar a los arrogantes y a los malvados. Luego nos hace un llamado a no ser altivos ni soberbios, pues la exaltación proviene únicamente de Dios, quien es Él que juzga.
El simbolismo del cáliz también nos muestra este salmo. En la mano del Señor representa el juicio que viene hacia los impíos, quienes beberán de su vino mezclando hasta la última gota. Un destino que contrasta con la exaltación de los justos. Luego el salmo culmina con la promesa de que los cuernos de los justos serán exaltados, lo que se entiende como el triunfo final de los fieles en Cristo, al igual que lo hace Dios al humillar a los impíos. Ante la obra de Dios, el salmista y la comunidad de creyentes ofrecen gratitud y anuncian sus maravillas y juicios, fortaleciendo su fe en la justicia de Dios. El salmista continúa con la idea que a pesar de las devastaciones que pueden venir sobre las naciones, Dios sigue siendo el gobernante supremo de su creación. Él reina sobre todos los reyes de la tierra. Él es el juez que a su tiempo ejecutará juicio. Él es quien gobierna sobre todos los gobernantes que tenemos en el mundo. Él es el Rey de Reyes. No hay gobernante que esté en ese lugar sin que Dios lo haya permitido. En este salmo Dios consuela nuestras vidas a través de su palabra. En el hecho que se resalta al Dios vivo y verdadero y que Él actuará justamente juzgando toda iniquidad. Ahora, esa situación a los que son creyentes, a los hijos de Dios, nos tiene que dar paz, nos tiene que dar tranquilidad. ¿Por qué? Porque el Dios que nosotros creemos, el Dios que nosotros profesamos, es el Dios que sostiene todo lo que nuestros ojos pudiesen ver. Todo lo que nosotros podemos contemplar es Dios quien lo sostiene. Pero veremos también que hay una parte de la humanidad que son los que no creen en Dios o los que profesan otra fe que no es en Cristo, en que ellos tendrán que ponerse en algún momento ante ese juez justo y ese juez justo les dará justicia. Y una justicia justa, no como el estándar que nosotros podemos contemplar o podemos creer que es lo correcto. Empieza el salmo diciendo, gracias a Dios, pues está cerca. Asaf, que es quien escribe este salmo, escribe esto desde la perspectiva de la congregación. Juntos dicen, gracias te damos a Dios, y el pensamiento se repite para dar énfasis a la frase. El pueblo de Dios muestra un gozo al dar gracias a su Dios. Debemos alabar a Dios una y otra vez por la bondad infinita. Debería haber un agradecimiento inconmensurable, pues cercano está Dios a los hombres y cuentan ellos sus maravillas, dice este salmo. Su gratitud hacia Dios tenía una base, una razón. Daban gracias a Dios no solamente por sus maravillas, sino por las obras que proclamaban, que Dios en todo su carácter y sus atributos estaba cercano a su pueblo. Entonces no solamente el salmista nos llama a dar gracias porque creemos en un Dios, ¿cierto?, que es el Dios de la creación, con ciertos atributos, como el Dios creador, Dios eterno, Dios soberano, 3 veces santo, sino que también nos llama a estar en paz y a dar gracias, porque Él está cercano a su pueblo. Estamos agradecidos por las grandes obras que Dios da entre sus hijos, entre su iglesia. Y podemos ver la salvación, podemos ver la comunión que tenemos entre nosotros, podemos ver la oración como un medio de gracia en que nosotros podamos expresar nuestras necesidades, nuestro agradecimiento a Dios. Por la iglesia local también debemos dar gracias por disfrutar de su creación. ¿Es acaso usted cree que el abrir los ojos y contemplar todo lo que pueda ver es porque usted tiene la fuerza necesaria para poder hacerlo? ¿O lo vemos porque Dios muestra su misericordia en que nosotros abramos los ojos y podamos contemplar de ella?
Ellas son recordatorios constantes del amor, la bondad, la misericordia y la sabiduría de Dios hacia y entre su pueblo. También es maravilloso saber que el salmista nos dice que cercano está su nombre. La razón del regocijo radica en la presencia manifiesta de Dios proclamada y celebrada en las historias de los poderosos actos de Dios en el recuerdo y el recuento de la historia de la salvación. Ahí se puede encontrar la reconfortante afirmación de la cercanía de Dios para su pueblo. Pero Dios continúa, el salmista continúa en los versículos 2 y 3 y nos habla de su juicio. Las líneas anteriores a estos versículos fueron dichas desde la perspectiva del pueblo de Dios. Ahora estos versículos hablan desde la perspectiva de Dios mismo. Dios declara que juzgará y que juzgará rectamente. Así como Abraham lo entendió en su momento, también nosotros debemos entender. El juez de toda la tierra hará lo que es justo. En su juicio Dios se reserva el derecho de elegir el tiempo adecuado. Nadie lo sabe en qué momento. A menudo sentimos que conocemos el momento que va a ser el juicio. Y a menudo nos preocupamos porque Dios nos parece compartir nuestras perspectivas. El decir lo que nosotros pensamos que es correcto o cuando nosotros creemos que debiera impartir justicia. El creyente debe tener una confianza humilde en la rectitud de los juicios de Dios y en el tiempo señalado para ellos. Esto revela el tiempo y el método de la actividad divina. Su tiempo es el tiempo señalado. Es decir, Él nunca actúa demasiado tarde y tampoco lo hace demasiado temprano, sino que los tiempos de Dios son perfectos. Continúa y dice, se arruinaban las tierras y sus moradores. Dios declara el gran poder de sus juicios. Puede haber una disolución aparente y de hecho muy real de toda organización y orden humano. Pero los verdaderos pilares de la tierra están establecidos por Dios y no se derribarán. Suele pasar que nuestra confianza está en aquel que nos está gobernando. Suele pasar que nuestra confianza y todo lo que nosotros podemos sentir como algo seguro esté en las leyes que el alcalde, que el senador, que el diputado y que incluso el mismo presidente pudiese hacer para que nosotros nos sintamos seguros. Pero el salmista nos llama a que solamente debemos confiar en las leyes divinas de Dios, porque es Él quien sostiene todas las columnas de esta tierra. En los versículos 4 y 5 Dios le habla a los soberbios. De las líneas anteriores del Salmo es mejor considerar como Asaf, registrando las palabras de Dios desde su propia perspectiva y a la luz de sus grandes juicios, Dios advierte a los soberbios, a los insensatos, que ya no se jacten ni se exalten de sus propias fuerzas. Continúa y dice, no se enorgullezcáis y no habléis con cerviz erguida. La figura de cerviz erguida era tomada del mundo de la agricultura, donde el buey o el ganado podían resistir el yugo para arar y otros trabajos. Lo que hace Dios es advertir a aquellos orgullosos y malvados que no se resistan de esa manera, porque los únicos dañados serán ellos. El llamado es a no ser imprudentes, a no enaltecerse. Y el salmista hace ese llamado diciendo que es una locura. Y lo que dice el llamado es a ser humildes, porque todo viene de Dios. Continúa el salmista diciendo, porque ni de oriente, ni de occidente, ni del desierto viene el enaltecimiento, mas Dios es el juez. A este humilla y a aquel enaltece. Lo que hace el salmista Asaf
o lo que espera es enseñar a los orgullosos, y es a ellos a quienes advierte por medio de estos pasajes. Primero deben saber que su enaltecimiento, su éxito y su posición no proviene de la tierra ni de la iniciativa humana. El enaltecimiento se usa de una manera muy expresiva y significa el deseo del progreso personal, y nos enseñaría que todos nuestros planes internos y externos no pueden ganarnos el progreso, a menos que se basen en el temor y el amor de Dios. Y continúa diciendo, más Dios es el juez. Toda persona, sea exitosa, toda persona exaltada de alguna manera, toda persona que tenga buen estatus social, que tenga beneficios, que tenga una buena carrera, que tenga bienes materiales, debe mirar a Dios con humildad y gratitud, porque el salmista es a ellos a quien llama a humillarse y a quienes enaltece. Una mente y un corazón humilde es la respuesta adecuada en lugar de palabras jactanciosas, la celebración de las propias fuerzas o las resistencias en contra de Dios. Todo eso debe ser en agradecimiento a Dios. Ahora, esto no quiere decir que el trabajo duro, la preparación o los buenos hábitos y otros aspectos que nosotros podamos tener no contribuyan al éxito. Claramente lo hacen. Sin embargo, incluso esas cosas son dones y habilidades de Dios y deben considerarse con humildad y gratitud, como lo manda el salmista. Los imperios surgen y caen a sus órdenes. Una mazmorra aquí y un trono allá. Su voluntad lo asigna. Asiria cede a Babilonia y Babilonia a los medos. Los reyes son marionetas en sus manos. Sirven a sus propósitos cuando se levantan y cuando caen. Es en Dios en quien debe estar nuestra confianza. Y de ninguna manera debemos exaltarnos o enorgullecernos por nuestros propios méritos. Es Dios quien merece toda alabanza y toda gloria. Continúa el salmista diciendo, sé humilde porque los impíos serán juzgados mientras los justos alaban. Porque la cáliz está en la mano de Jehová y el vino está fermentado, lleno de mistura, y él derrama del mismo. Hasta el fondo lo apurarán y lo beberán todos los impíos de la tierra. Pero yo siempre anunciaré y cantaré alabanzas al Dios de Jacob. El salmista aquí usa el cáliz como una figura del juicio de Dios. La idea es que Dios demuestre su juicio sobre los impíos y estos son forzados a beber la copa amarga hasta el fondo. Aquellos que han bebido voluntariamente y libremente de la copa del pecado serán forzados, lo quieran o no, a beber la copa del juicio. Y no será un sorbo, y tampoco serán dos. Deben beberlo todo. Lo beberán hasta el fondo y sin embargo nunca llegarán al fondo. Han amado los grandes barriles de cerveza y ahora tendrán uno bastante grande, porque ese fondo es eterno. El pago que el juez justo tendrá o recibirá será eterno, por una simple razón, porque nosotros estamos transgrediendo las leyes de un Dios eterno. Es por eso que esa copa de juicio que beberán será eterna, el castigo será eterno. Termina el salmista diciendo, sé humilde porque el mismo Dios humillará a los impíos y exaltará a los justos. Quebrantaré todo el poderío de los pecadores, pero el poder del justo será exaltado. La obra del juicio de Dios no es solo contra los orgullosos y contra los impíos, también es a favor de los justos, nos dice el salmista.
tan ciertamente como quebrantará el orgullo arrogante de los impíos, también exaltará a los justos. El que el salmista y las escrituras nos muestren a un Dios justo pone a la humanidad en una gran disyuntiva. Porque al ser un juez justo, significa que todos en su debido momento serán juzgados por él. Y ese juez justo impartirá justicia de acuerdo a sus leyes. No tendrán la oportunidad de querer sobornar, de querer llevar sus buenas obras a sus pies, porque estarán en presencia del juez justo. Eso quiere decir que el parámetro para medir su justicia no es la que nosotros pensamos que es correcta. Recordaban en un principio cuando les explicaba de lo alocado que sería este mundo si cada uno tuviera un estándar de leyes o justicia. Aquí no sucede esto. Aquí el estándar no es el que nosotros ponemos para medir su justicia. No son las leyes de mi país tampoco. No crea que las leyes que le imponen en su país o en este país, que te dicen que el asesinar tiene cierta cantidad de años de juicio y después quedas en libertad. No es así. Porque como lo dije anteriormente, estas leyes son impartidas por un Dios eterno, por ende el pago, como lo decía el salmista, para aquellos orgullosos y aquellos que se envanecían, va a ser eterno. Así también para los justos el beneficio será eterno. Tampoco es nuestra moralidad la que tendrá lugar en ese juicio. Más bien los parámetros para ese juicio son la santa ley divina de Dios. Y es aquí donde empieza un poco a dificultar el camino para aquellos orgullosos. Porque yo entiendo, o nosotros como iglesia local, cuando salimos a predicar, muchos creen que están bien en su relación con Dios. Muchos creen que el estándar que ellos piensan o la relación que tienen con Dios está de manera increíble. Pero el Dios justo que vemos en las Escrituras, no el Dios creado en sus mentes, sino que el Dios que nos muestra las Escrituras, el Dios justo, tiene un estándar divino para mostrarnos lo pecadores que somos. Ahora yo les digo o les pregunto, ¿ustedes han amado a Dios por sobre todas las cosas? ¿Ustedes se han hecho imagen de Dios? ¿Han tomado en vano su nombre? ¿Ustedes se acuerdan del día de reposo y lo guardan con amor y con entendimiento? Porque es beneficioso para nosotros. ¿Honran a su padre y a su madre? ¿Han asesinado en sus corazones? ¿Odiando a algún hermano o hablando mal de alguien? Porque la ley dice no matarás, pero Jesús nos viene y nos explica diciendo que no es asesinar el cuerpo, sino que es asesinar, es un asesino desde el corazón. O sea, si tus pensamientos o lo que tú deseas va en contra de un hermano, tú hablas mal de un hermano, tú ya has pecado. Entonces podemos ver que el estándar que nosotros teníamos con el Dios justo es totalmente distinto a lo que Él nos muestra en las Escrituras. ¿Es acaso nosotros cumplimos con esa ley? ¿Acaso alguno de ustedes no ha cometido adulterio? No, yo jamás he estado con otra mujer. Yo le he sido fiel a mi esposa. ¿Acaso en tu corazón o en tu mente no has deseado a otra mujer? ¿No la has mirado con deseo? ¿O mujeres, ustedes no han mirado con deseo a otro hombre? Ustedes ya han codiciado en sus corazones. Y eso es pecado en contra del Dios justo. Es que yo jamás he robado. ¿Acaso tú nunca le sacaste una moneda de 10 a tu madre?
¿O acaso tú nunca sacaste algo que no te correspondía? Tú ya eres un ladrón. Ese es el estándar de la ley de Dios. Entonces estamos en un gran aprieto. ¿Por qué? Porque todos hemos transgredido la ley de Dios. Por ende nos vamos a parar en frente de un Dios justo, de un juez justo, y todos vamos a ser condenados. Estamos en un gran aprieto como humanidad. Porque no vamos a poder sobornar a ese Dios justo. No vamos a poder, no. Es un Dios perfecto, es un Dios totalmente santo. Nos muestran las Escrituras que esto es 3 veces santo, por ende está apartado de lo que somos nosotros como naturaleza. Eso quiere decir que el entendimiento que nosotros tengamos del Dios es totalmente pervertido. ¿Por qué? Porque nuestra naturaleza está pervertida. Toda la humanidad está en un gran problema. ¿Por qué? Porque si tú has pasado a llevar uno de estos mandamientos, aunque nosotros entendemos que los pasamos a llevar todos, pero si aún estás enorgullecido en tu corazón, has pasado a llevar uno de estos mandamientos, por muy pequeño que tú creas que sea. Es que yo he robado, pero solamente he robado 100 pesos, muy pequeño para yo ser juzgado. Aunque muy pequeño sea la transgresión que tú has hecho a estos mandamientos, eres culpable de toda la ley. Pero ¿cómo tan drástico? Si a mí me llegan con este mensaje, yo diría, pero ¿por qué tan drástico? ¿Es acaso Dios injusto por hacer eso? ¿Quién lo dice? Las Escrituras nos muestran en Santiago, en el capítulo 2, porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Porque el que dijo no cometerás adulterio, más ha dicho no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio, pero matas, ya te has hecho transgresor de toda la ley. Se va entendiendo que los parámetros del juez justo en que nosotros nos vamos a enfrentar cuando se acabe la luz de este mundo es totalmente diferente o distinta a los parámetros que nosotros guardamos en este mundo, en esta tierra. Ahora, yo entiendo que para muchos sigue siendo injusto y pueden contrarrestar estas cosas y decirnos que solamente son pasajes y que no tiene nada que ver con Dios. En 2 Timoteo 3:16 dice, toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñarnos la ley y enseñarnos lo que es correcto y lo que no es correcto, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Yo entiendo que estás en un gran problema. Si has pasado por alto uno de estos mandamientos, significa que has pecado contra el Dios creador. O sea, ponte en este lugar, mira a tu alrededor, abre los ojos, mira la creación, mira el cielo. Aquel que creó todo lo que tus ojos ven, tú has pecado en contra de él. Estás en un gran problema. Y en ese problema están todas las personas, toda la humanidad, porque todos han pecado, están todos destituidos de su gloria, nos muestra la palabra, y todos deberán pagar la culpa de haber transgredido esas leyes divinas de un Dios eterno, por ende su pago será eterno. Pero Dios no nos deja a la elección o al estándar de lo que nosotros creamos que es correcto. ¿Se acuerdan cuando les decía que Dios sostiene sus columnas? Que el Dios crea este mundo, pero Dios sostiene sus columnas, no nos deja a lo que nosotros creamos que está bien o no. Y nos dice las Escrituras que es Dios
en su inmensurable misericordia nos ha enviado un Salvador. Pero ese Salvador debía vivir una vida santa y no debiese pasar por alto ninguno de esos mandamientos divinos de los que anteriormente yo se los nombré. La única manera de que alguien no pudiese cumplir o que pudiese cumplir toda la ley era alguien que no fuese como nosotros. Y es por eso que Dios mandó a su Hijo, a Jesucristo, a la segunda persona de la Trinidad, aquel que vivió una vida santa, que cumplió completamente la ley, que no pecó y que era 100% hombre para dar salvación a la humanidad y era 100% Dios. Es Él quien llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero para que nosotros, estando muertos en nuestros pecados por transgredir esa ley, podamos vivir en su justicia. Nosotros no podríamos haber hecho eso. No podríamos haber pagado el precio por nuestros propios pecados. Y si lo hubiésemos hecho, simplemente habríamos sido castigados y echados en el infierno por la eternidad, porque el pago a nuestra transgresión era estar eternamente en el infierno, pagándole a un Dios eterno. Pero Cristo decidió venir al mundo, humillándose, despojándose de toda su gloria, para pagar el precio por nuestros pecados. Y porque Él hizo esto por nosotros, podemos ahora tener la oportunidad de tener el perdón de nuestros pecados, sino también de pasar a tener una comunión y una eternidad junto a Él. Es Cristo el único camino hacia Dios. Es Cristo la única puerta a nuestro perdón. Dios no nos dejó solos. Dios nos ha dado el medio para que nosotros podamos ser salvos por medio de la obra y la vida de Jesucristo. Para que esto sea una realidad, debemos poner nuestra fe en lo que Cristo hizo en la cruz. Es imposible salvarnos a nosotros mismos, necesitamos un sustituto en nuestro lugar y la muerte de Cristo es la expiación sustituta que nosotros debíamos tener. Hermanos, el Salmo 75 nos llama a tener confianza en Dios, porque Él es el que sostiene las columnas. Y a pesar de que las cosas a veces no salgan como nosotros queremos o no salgan como nosotros creemos que es correcto, debemos vivir confiados. Porque Dios, el que sostiene las columnas, es justo. Porque el mismo que creó todo lo que nuestros ojos puedan ver y más, es el mismo que nos guarda, nos cuida y nos ha enviado esta salvación, que es Jesucristo, su único Hijo, la segunda persona de la Trinidad. Ahora yo les pregunto a aquellos que aún no creen en el Evangelio, ¿cuál es la respuesta que tendrás a este mensaje? ¿Cuál es la respuesta que tendrás al Evangelio? ¿Cuál es la respuesta que tendrás a lo que Dios ha enviado para que nosotros pudiésemos ser salvos? No puedes ser indiferente a este mensaje. No puedes pasar por alto este mensaje. Rogamos a que puedas arrepentirte, meditar en el mensaje del Evangelio y puedas venir a la cruz de Cristo, porque solamente en Él hay perdón de pecado. No temas a este llamado, porque en el mensaje del Evangelio podemos ver el incomparable amor de Dios. Amén, hermanos. Vamos a orar para dar término al mensaje. Amado Señor, damos gracias porque usted ha provisto de salvación para nuestras almas,
Usted no nos deja abandonados en su creación, sino que usted nos sostiene a cada uno de nosotros, Señor. Quite todo orgullo, todo envanecimiento de nuestros corazones, Señor, y háganos meditar en la piedad, Señor, y en la cruz. Permita que aquellos que aún no creen puedan meditar en el mensaje del Evangelio, Señor, para que puedan ser salvos por medio de la obra y vida de Jesucristo en la cruz. Le damos gracias porque usted ya ha provisto eso para su iglesia, Señor. Le damos gracias por todo lo que ha hecho por cada uno de nuestros hermanos y también por lo que vendrá. Gracias, Señor, le damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.